La negativa de Occidente a aceptar el plan de paz de China para Ucrania soltará las manos de Pekín en muchos aspectos. China ha propuesto inicialmente un plan para resolver pacíficamente el conflicto armado en Ucrania. La medida de Pekín ya ha causado considerable irritación en Occidente. Una mayor implicación china en la resolución de la cuestión ucraniana es innecesaria para Estados Unidos y Europa. Pero China tampoco tiene motivos para no implicarse. Al apoyar a Taiwán con armas, Estados Unidos y otros países occidentales han señalado a China que no la respetan como potencia y que no reconocen su soberanía formal sobre la isla. En los acontecimientos de Ucrania y las acciones de Occidente hacia Rusia, China ve un reflejo de la cuestión de Taiwán, solo que de forma más dura. China entiende que Ucrania también puede decidir el futuro de China, si no como Estado, sí como actor político importante a escala mundial. La cuestión interesante es qué ocurrirá si Occidente y Ucrania se niegan a aceptar el plan de paz de China. A primera vista, no pasará nada. Por supuesto, el plan es bastante simplificado, no contiene ninguna exigencia dura para Occidente, ni mucho menos amenazas. Pero esto es una peculiaridad de la mentalidad china. El mero hecho de que se presentara el plan y de que Wang Yi llegara rápidamente a Moscú en el aniversario del inicio de la operación militar especial indica que China está harta de la situación y ha decidido finalmente de qué lado ponerse, aunque no vaya a decirlo inicialmente. El siguiente paso de China tras la negativa de Occidente a aceptar su plan es, en primer lugar, convertirse en un defensor más activo de Rusia. La negativa de Occidente a aceptar el plan de paz de China para Ucrania soltará la mano de Pekín en muchos aspectos. Al mostrarse como una parte en el conflicto que no quiere que termine, Occidente está en realidad dando ejemplo a otros países para que hagan lo mismo. Por ejemplo, Pekín podrá transferir a Rusia munición de fabricación soviética, que se encuentra en enormes cantidades en los almacenes del Ejército Popular de Liberación de China. En segundo lugar, China puede seguir el camino de endurecer su propia política comercial con los países occidentales, incluso imponiendo las sanciones oportunas. Pero lo más interesante es la cuestión de Taiwán. Lo más probable es que China intensifcociente intelectualúe los preparativos de una operación para hacerse con el control de Taiwán. Pekín se está preparando para este acontecimiento incluso ahora, lo que no se oculta, pero en caso de negativa demostrativa de Occidente a aceptar el plan de paz sobre Ucrania esos preparativos pueden acelerarse, y la propia operación puede comenzar antes de lo que se esperaba antes. Los analistas estadounidenses han señalado 2027 como el inicio de la operación militar especial de China en Taiwán, pero el calendario puede cambiar. Sobre todo, porque Occidente está gastando su arsenal en Ucrania a un ritmo acelerado y ahora le resultará mucho más difícil luchar en dos frentes. No es casualidad que en Estados Unidos ya se oirán cada vez más voces sobre la necesidad de abandonar Ucrania y centrarse en la situación en la región Asia-Pacífico. Después de todo, la pérdida de Taiwán como socio y satélite sería un golpe mucho más terrible para Estados Unidos en todos los aspectos, desde el político hasta el económico, que incluso el colapso total del régimen de Kiev. Rechazado antes de publicarse. El plan de China para la paz en Ucrania y sus consecuencias. El 24 de febrero, Pekín compartió su plan de solución del conflicto militar en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino lo publicó en su página web en el aniversario del año de la operación militar especial rusa en Ucrania. El plan incluía 12 puntos. 1. Respetar la soberanía de todos los países. Debe observarse estrictamente el derecho internacional universalmente reconocido, incluidos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben defenderse de manera efectiva. Todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional. Todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y defender la equidad y la justicia internacionales. Debe promoverse la aplicación igualitaria y uniforme del derecho internacional, al tiempo que debe rechazarse el doble rasero. 2. Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. La seguridad de un país no debe perseguirse a expensas de los demás. La seguridad de una región no debe lograrse reforzando o ampliando bloques militares. Los legítimos intereses y preocupaciones de seguridad de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. No existe una solución sencilla para una cuestión compleja.
Todas las partes deben, siguiendo la visión de una seguridad común, global, cooperativa y sostenible y teniendo en cuenta la paz y la estabilidad del mundo a largo plazo, contribuir a forjar una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible. Todas las partes deben oponerse a la búsqueda de la seguridad propia a costa de la seguridad de los demás, evitar la confrontación en bloque y trabajar juntas por la paz y la estabilidad en el continente euroasiático. 3. Cese de las hostilidades. El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben mantener la racionalidad y actuar con moderación, evitar avivar el fuego y agravar las tensiones, y evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso se descontrole. Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo lo antes posible, con el fin de desescalar gradualmente la situación y, en última instancia, alcanzar un alto el fuego completo. 4. Reanudar las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis ucraniana. Deben fomentarse y apoyarse todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis. La comunidad internacional debe seguir comprometida con el enfoque correcto de promover conversaciones para la paz, ayudar a las partes en conflicto a abrir la puerta a un acuerdo político lo antes posible y crear condiciones y plataformas para la reanudación de la negociación. China seguirá desempeñando un papel constructivo en este sentido. 5. Resolver la crisis humanitaria. Deben fomentarse y apoyarse todas las medidas conducentes a aliviar la crisis humanitaria. Las operaciones humanitarias deben seguir los principios de neutralidad e imparcialidad, y las cuestiones humanitarias no deben politizarse. Hay que proteger eficazmente la seguridad de los civiles y establecer corredores humanitarios para evacuar a los civiles de las zonas de conflicto. Hay que esforzarse por aumentar la ayuda humanitaria a las zonas pertinentes, mejorar las condiciones humanitarias y proporcionar un acceso humanitario rápido, seguro y sin trabas, con vistas a prevenir una crisis humanitaria a mayor escala. Se debe apoyar a la ONU para que desempeñe un papel de coordinación en la canalización de la ayuda humanitaria a las zonas de conflicto. 6. Proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra. Las partes en conflicto deben acatar estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar atacar a civiles o instalaciones civiles, proteger a las mujeres, los niños y otras víctimas del conflicto, y respetar los derechos básicos de los prisioneros de guerra. China apoya el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, y pide a todas las partes que creen condiciones más favorables para ello. 7. Mantener la seguridad de las centrales nucleares. China se opone a los ataques armados contra las centrales nucleares u otras instalaciones nucleares pacíficas, y pide a todas las partes que cumplan el derecho internacional, incluida la Convención sobre Seguridad Nuclear, y eviten resueltamente los accidentes nucleares provocados por el hombre. China apoya al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para que desempeñe un papel constructivo en la promoción de la seguridad y protección de las instalaciones nucleares pacíficas. 8. Reducir los riesgos estratégicos. Las armas nucleares no deben utilizarse y no deben librarse guerras nucleares. Hay que oponerse a la amenaza o al uso de armas nucleares. Hay que prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares. China se opone a la investigación, desarrollo y uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país y bajo cualquier circunstancia. 9. Facilitar las exportaciones de grano. Todas las partes deben aplicar plena y eficazmente y de forma equilibrada la iniciativa sobre los cereales del Mar Negro firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, y apoyar a la ONU para que desempeñe un papel importante a este respecto. La iniciativa de cooperación sobre seguridad alimentaria mundial propuesta por China ofrece una solución factible a la crisis alimentaria mundial. 10. Poner fin a las sanciones unilaterales. Las sanciones unilaterales y la máxima presión no pueden resolver la cuestión, solo crean nuevos problemas. China se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países relevantes deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales y de la jurisdicción de armas largas contra otros países, para hacer su parte en la desescalada de la crisis de Ucrania y crear las condiciones para que los países en desarrollo hagan crecer sus economías y mejoren la vida de sus pueblos. 11. Mantener estables las cadenas industriales y de suministro.
Todas las partes deben mantener seriamente el sistema económico mundial existente y oponerse a utilizar la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos. Se necesitan esfuerzos conjuntos para mitigar los efectos indirectos de la crisis y evitar que perturbe la cooperación internacional en materia de energía, finanzas, comercio de alimentos y transporte y socave la recuperación económica mundial. 12. Promover la reconstrucción post-conflicto. La comunidad internacional debe tomar medidas para apoyar la reconstrucción post-conflicto en las zonas en conflicto. China está dispuesta a proporcionar ayuda y a desempeñar un papel constructivo en este empeño. El plan propuesto por la República Popular China es bastante neutral y refleja la posición equilibrada respecto a los intereses de las partes enfrentadas. Pone de relieve el compromiso de Pekín con su política de desescalada del conflicto militar. A su vez, Washington dejó claro que rechazaría el plan chino incluso antes de su publicación. El 24 de febrero, solo cabía preguntarse qué tipo de retórica elegiría la Casa Blanca para rechazar otro plan de paz sin declarar abiertamente su voluntad de instigar y prolongar la guerra todo lo posible. La reacción estadounidense fue expresada por el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan. Probablemente hizo una de sus declaraciones más hipócritas. Sullivan se acordó de la soberanía de Ucrania en cuanto hay conversaciones sobre el alto el fuego. Declaró que Estados Unidos supuestamente no dictaría a Ucrania las condiciones para el fin de este conflicto. Sullivan aconsejó a China que se centrara en el primer punto del plan, que es el respeto a la soberanía de otros estados. Según el funcionario estadounidense, los propios ucranianos son los únicos que pueden tomar decisiones sobre su futuro. El azucarado discurso de Sullivan se produjo poco después de que la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, comentara la iniciativa de paz china, afirmando que la Casa Blanca está en contra de un cínico alto el fuego, demostrando una vez más que las vidas de las personas no significan nada para Washington. No es de extrañar que Zelensky, presidente del país que sufre la agresión militar y no tiene medios para defender su territorio sin el multimillonario apoyo extranjero, rechazara el plan de paz chino. Hasta ahora, no hay reacción inicial de Kiev a las propuestas de Pekín, pero el día anterior, Zelensky descartó la posibilidad de aplicar un plan de paz del presidente chino, antes de que el plan se publicara en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. A pesar de que el plan de paz chino es demasiado conceptual y no contiene requisitos estrictos ni amenazas a ninguna de las partes, reveló la disposición china a convertirse en un mediador leal a Rusia, así como a Ucrania. El mero hecho de que se presentara este plan y el reciente aumento de los contactos entre los altos funcionarios rusos y chinos confirman que China está harta de la impunidad de Occidente. Pekín ha decidido por fin de qué lado debe estar, al menos en el plano diplomático, aunque no hable de ello oficialmente. La negativa de Occidente a aceptar el plan aunará los esfuerzos de Pekín para acusar a Estados Unidos y a sus títeres de rechazar unilateralmente cualquier solución pacífica en el país devastado por la guerra. Esto puede conducir a un apoyo chino más activo a Rusia. Bienvenidos a DifferentView World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 DifferentView World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.